Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero darte las gracias por el ver el video completo, por suscribirte y compartirlo con tus amigos, familiares y conocidos. Queremos abarcar la mayor cantidad de público y poder compartir experiencias e información útil para estudiantes, profesionales y empresarios. Si tienes algún tema que quieras que consideremos en el futuro, escríbelo en los comentarios. Estamos seguros que conseguiremos una persona para incluirlo en el futuro. Espero disfrutes de este episodio. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro podcast con las cuentas claras. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida nuevamente a este nuevo podcast de este mes. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bueno, gracias por volver a invitarme. Bueno, ya no eres invitada, ya eres la encargada del podcast honoraria. Ok, bueno, fíjate, Jessica, este mes queríamos atacar o conversar, ¿verdad?, sobre un tema que constantemente se ha repetido con algunos clientes que, bueno, su modelo de negocio se sustenta en inventarios, ¿sí? En ya sea comprar para vender, ya sea comprar, transformar y vender, ya sea en un concepto B2B o B2C, pero en líneas generales el común denominador es que se manejan con inventarios, ¿sí? Se manejan con inventarios, que no es uno de mis negocios en lo personal, más allá de los clientes, que evidentemente es otra cosa, pero en lo personal no es el tipo de negocio que a mí me gusta, porque me gustan más los negocios de servicio, ¿no? Son los que para mí, yo desde el punto de vista como inversionista, veo más atractivos, más dinámicos e incluso con menores riesgos. Sin embargo, bueno, ya estamos claros que estos negocios que se sustentan en inventarios ya de por sí, ese es el motivo del podcast de este mes, todos los riesgos que están asociados a los inventarios, que son riesgos mundiales, pero cuando vemos los riesgos aquí en Venezuela, pues son otro tipo de situaciones. Hemos pasado por muchas cosas durante los últimos años, antes de pandemia, pospandemia, y eso hace que tengamos toda una serie de elementos de distorsiones adicionales, ¿no? Tenemos tipo de cambio oficial, tipo de cambio de mercado, tenemos hiperinflación en algún momento, inflación, en algún momento tuvimos escasez. Tenemos incluso hasta problemas logísticos, ¿no? De movilizar mercancía de un estado a otro. O sea, son muchas cosas que en un negocio que se sustenta en los inventarios son muchos los retos que hay. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema? Bueno, efectivamente, es importante igual este tipo de empresas, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir a nosotros cubrir nuestra parte básica y también toda la parte comercial que necesitemos. Entonces, al final, las empresas que se destinan a la compra y venta de productos, ya sea mediante los inventarios, es totalmente necesario para nosotros. Entonces, en ese caso, como comentas, ya si yo estoy dedicada a una empresa que maneja el inventario, tengo que conocer todo este tipo de riesgos para que me permita a mí minimizar las pérdidas que me puede traer esos riesgos y, bueno, poder seguir en el mercado. Oye, sí, es importante eso que comentas allí, que con el paso de los años Venezuela se ha convertido, la mayor cantidad de empleos que se generan son justamente en el área comercial, en el área de compra y venta. Con el paso del tiempo, bueno, se ha ido recuperando la industria, la producción, pero la verdad es que cuando tú ves el común o el principal empleador es el área comercial, ¿sí? Todos los días uno sale a la calle y ves muchas tiendas de todo tipo, tiendas de comida, de ropas, electrodomésticos. O sea, eso es como que es definitivamente el principal empleador. Entonces estamos ante una situación donde gran parte de la masa de negocios, de empresas, y gran parte de esos trabajadores por razón de dependencia están asociados a estos riesgos asociados con el tema de los inventarios. Entonces sí es un tema súper serio, ¿no? Yo no puedo hablar en este momento de estadísticas porque no las manejo, no sé cuánto es ahorita la base de empleos en el área industrial, comercio, servicio,
estado, etcétera, pero es la percepción que hemos tenido, que hemos migrado, y bueno, aquí desde donde estamos haciendo el podcast, que es Guayana, que era una zona principalmente de industrias, de transformación. Aquí en los últimos años la tendencia ha sido más del área de comercio. Vemos cada vez más que el empleador es más comercial. Ok, Jessica, si tuviésemos que irlos desglosando los riesgos, ¿no? Vamos a hablar primero de riesgos desde el punto de vista logísticos. ¿Cuáles riesgos percibes en el área logística? No sé, transporte, deterioros, obsolescencias, manejo del inventario en el espacio. O sea, ¿qué riesgos son los que tú allí percibes que son como que los más importantes en el área, en la sección de inventarios, tú como auditora? Bueno, el primer riesgo que encontramos ahorita y que para nadie es un secreto, fuera de lo logístico, es el tema de la devaluación que tenemos ahorita de la moneda. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros o permite que nosotros el tema de reposición del inventario se haga un poco más cuesta arriba, porque probablemente lo que estamos vendiendo hoy, lo que estamos cobrando hoy, a medida que va pasando que va pasando la inflación y va pasando la devaluación de la moneda, ese monto que estamos vendiendo se nos imposibilita reponer el inventario a mayor tiempo. Entonces, por eso ahorita es súper importante que nosotros como compañía evaluemos esa reposición, que sea mucho más rápida, ver cuál es la rotación que estamos teniendo de inventario, ver cuál es el inventario ese que nos está rotando menos, para por lo menos, venderlo, recuperar flujo de caja e invertirlo en un inventario que tenga mayor rotación, para que sea mucho más fácil nosotros volver a retornar el efectivo, volver a tener ese flujo de caja y poder hacer mucho más rápido la reposición del inventario. Ahora, si nos vamos a nivel logístico, por supuesto tenemos todo el tema de transporte. Si nosotros estamos, estamos aquí en Guayana y quiero distribuir mis productos hacia el Tigre, el tema logístico de transporte se puede hacer un poco más cuesta arriba en el sentido del costo de el gasoil, el costo de almacenaje, costo por el pago a los choferes. Ya eso me empieza a incrementar a mí los costos de ese inventario, y más si estoy hablando de un inventario que rota menos, probablemente tenga que enviarlo al Tigre a su valor costo más unos costos adicionales. Es decir, prácticamente podría estar hasta perdiendo en esa venta que quiero realizar. Ahora bien, si yo veo los inventarios y vemos esos inventarios de lento movimiento, puedo estar más bien ocupando a nivel de espacio, en donde yo tengo mi almacén, donde tengo distribuido mi inventario, puedo estar más bien ocupando un espacio de ese inventario que no rota y que pudiese estarlo utilizando para un inventario que me produzca a mí un mayor margen de rentabilidad y que tenga una mayor rotación. Porque en estos tiempos nosotros tenemos que ser mucho más acuciosos con el tipo de inventario que tenemos, ¿no? Porque a raíz de eso también puedo tener ese inventario de lento movimiento que ¿qué me va a generar a mí? O me puede generar una obsolescencia de inventario o me puede generar un deterioro de inventario, ¿no? Cuando hablamos de obsolescencia, es decir, que ya el inventario que yo tengo disponible para la venta no cumple con las características que están en el mercado. Es decir, por lo menos el ejemplo más fácil de que lo podamos ver es en el área tecnológica. O sea, yo puedo tener, hoy ejemplo, un teléfono que tiene un tipo de sistema operativo, pero quizás al mes, ya con el avance tecnológico, ese sistema operativo quedó obsoleto y vienen productos nuevos. Entonces, al tener esos teléfonos de baja rotación, yo estoy teniendo ya problemas de obsolescencia de inventario que por supuesto van a afectarme a mí como compañía y la rentabilidad que quiero tener de la compañía. Ahora, si hablamos de deterioro, el deterioro es aquel en donde los productos ya por daños, por desuso, pierden ya la calidad del producto como tal, entonces yo no lo puedo vender en las mismas condiciones como que el producto estuviera óptimo. Eso también me genera mi pérdida porque ya yo tuviera que vender probablemente con un descuento o simplemente ya no poder vender el producto.
Si es en alimentos, alimentos que se venzan, se rompa el empaque del alimento y ya por supuesto yo no lo pueda vender. Si es en productos como tal, quizás ponte electrodomésticos, que el electrodoméstico se golpee, sufra rayadura, que a nivel estético no cumpla con las características para tú poder venderlo de manera óptima. Entonces, por lo menos estas dos características, que es lo que es la obsolescencia del inventario como tal y lo que es el deterioro, por supuesto es una de las áreas donde nosotros tenemos que evaluarla mucho más, porque es el que tiene un mayor impacto dentro de nuestro inventario y de cómo él también va a rotar. Súper denso, ¿no? Sí, fíjate, vamos a diseccionar todo lo que bien comentaste, ¿no? Porque es un tema que a veces siento que todos esos detalles que acabas de comentar a veces no son debidamente analizados, ¿no? A veces como que las empresas sienten que lo que deben hacer es comprar y vender, ¿no? Pero todo eso que comentas que está en el centro es mucha data, o sea, necesitas mucho conocimiento de tus números, necesitas conocer rotación de inventario, cómo rota tu inventario, necesitas conocer cuáles son los productos de lento movimiento, necesitas conocer cuáles son los productos que tienen mermas, deterioros, obsolescencia, necesitas conocer realmente cuánto impacta tus costos adicionales de traslado, logística y tal, en el precio, en el costo total de un producto. O sea, son como muchos elementos, ¿verdad?, que están allí. Lo de la reposición de inventarios, o sea, esa parte de me costó tanto, lo vendí en tanto, con eso puedo reponer o no puedo reponer inventario. O sea, son muchos elementos que oye, requieren data. Fíjate, por ejemplo, esto que comentabas vamos a irnos uno a uno. El primero que comentabas del costo de transporte. Esa evaluación de repente que pueda hacer la compañía en decir que me está costando más tener una flota en un país como Venezuela, donde la flota ya es antigua, la flota de vehículos, están todos estos costos de mantenimiento y reparaciones. ¿Qué tanto estoy yo gastando en reparaciones y mantenimiento de vehículos viejos, verdad? Eso en contraposición a la compra de vehículos nuevos, donde se supone que el costo de mantenimiento y reparación disminuye porque es un vehículo nuevo, de repente el tema de combustible no es el mismo rendimiento de un vehículo viejo a un vehículo nuevo, cuántos litros por kilómetro, etcétera. O sea, hay todos unos asuntos en la parte logística que impactan, y más en la situación de las carreteras en Venezuela, las distancias. Hay muchos elementos allí que muchas empresas no evalúan. Yo lo primero que tomando ese tema, primero evaluaría, oye, esa parte, mira, cuánto realmente me está impactando y cómo puedo mejorar ese número, porque si hay algo que está claro en el tema de los inventarios es que cualquier cosa, por más insignificante que creas, tiene un impacto. Pero otro punto que comentabas de la reposición de inventarios, si te descuidas en esa transición de inventarios, compras algo en tanto, después lo vendes en tanto, pero cuando te volteas, a lo mejor en vez de comprar 2 unidades, que era lo que habías comprado en la primera ronda, ahora puedes comprar una, porque el dinero que recibiste ahora es equivalente a una unidad cuando antes habías comprado 2. Entonces fíjate que como que vas achicando tu propio negocio sin darte cuenta. Entonces, y que si hay un momento en que no lo mides, puedes quedarte sin nada. Claro, o sea, llega un momento y si además de eso, aparte de tus retos en inventario, aparte de eso eres desordenado con las finanzas y sacas dinero y tal, puede llegar un momento en que pasas de tener 2 a 1 y de 1 a 0. Y tú dices, oye, ¿qué pasó? El negocio no fue malísimo, ¿no? Es que no tuviste en cuenta ese proceso de que, bueno, tiene un costo, tiene un precio de venta, después repongo. En un contexto donde inflacionario, con devaluación, o sea, todos unos temas allí gruesos. Y con el tema anclado a eso, con el tema de los inventarios de lento movimiento, bueno, indudablemente también. O sea, si tú no tienes esa numerología, ese análisis, esa data de efectivamente cuáles son tus inventarios, oye, que terminan convirtiéndose en un tema, ¿no? O sea, tienes inventarios allí parados. A veces la gente dice, no, ahí está el inventario, pero eso en cualquier momento se vende. Pero en cualquier momento se vende, es que tienes allí
una paleta parada con un dinero que está allí inmovilizado. O sea, ese dinero tú no puedes hacer nada con ese dinero, porque eso está ahí parado. Me quiero tomar menos de un minuto en hablarte de García Gómez y Asociados. Somos una consultora empresarial dedicada a servicios de consultoría, finanzas, tributos, contabilidad y legal. Estamos ubicados en Venezuela y Perú. Durante más de una década hemos prestado servicios a empresas nacionales y extranjeras, grandes y pequeñas. Los resultados siempre han sido geniales. Tenemos un equipo comprometido a lograrlo. Estamos seguros que podemos ayudar. Contáctanos. Y que es bueno evaluar cuál es la proporción de ese inventario de lento movimiento en relación al total de tu inventario. Porque si nosotros hablamos que puedes tener un inventario parado del 50-60%, oye, estás siendo totalmente ineficiente. Claro. Porque probablemente, y es muy común que por supuesto todas las compañías que manejan inventario tengan inventario de lento movimiento. O sea, es totalmente común. Pero por lo menos no debería quizás excederte de un 10% de tu total de inventario, que tú digas, bueno, con este 10% quizás yo puedo vivir. Pero cuando ya ese porcentaje en el que tú puedes vivir empieza a incrementar, sí, va a haber un punto en donde, oye, tienes el 60% de tu inventario parado, estancado, un dinero con el que no puedes hacer nada y solo estás viviendo con prácticamente un 40%. Ahí entra el tema de la reposición, va a haber un momento que no vas a poder reponer ese inventario. Claro, esto como tú bien comentas no es una receta estática porque indudablemente hay productos que son complementarios y que tienes que tenerlo allí, que sabes que van a rotar lento, pero que si vendes A tienes que tener este B. Entonces, cada realidad es distinta, no hay una... O sea, uno no puede decir, no, lento movimiento, alguien tiene que vender lento movimiento. El asunto es que tú sepas que lo tienes advertidamente porque con esto vendo esto y si no tengo esto, el que me compra esto no va a comprar lo otro. Entonces, existe como en algunos productos existe algún tipo de situación de este tipo que te obliga a hacerlo, pero no puede ser el común denominador. Y rescatando el punto que tomabas en el caso tecnológico, tiene mayor peso porque efectivamente un inventario que a lo mejor ya no es de lento movimiento, sino que ya se quedó estancado, entonces ¿qué hago con un inventario estancado? O sea, pudiese alguien tener la postura de decir, no, bueno, espera que algún día se venda. No, si algún día se venda es que ya a lo mejor no se va a vender más nunca. O sea, entonces allí ya entramos en otra dinámica en la que tú tienes que tener comercialmente ya otro nivel de ejecución como para que tú puedas resolver el reto de tener un inventario que probablemente no va a rotar. ¿Cómo tú haces para vender un iPhone 1? No sé, estoy inventando. O sea, ¿cómo haces para venderlo? O sea, ya tú tendrías que agarrar y decir, no, mira, lo voy a rematar para gente que tenga, no sé, talleres de reparación de teléfonos que utilicen eso para hacer reparaciones, lo utilicen como repuestos. O sea, ya tienes que entrar en esa dinámica. Pero tienes un momento finito para hacerlo. Claro. ¿Sabes? No puedes esperar quizás 5 años para, bueno, sí, ya dentro de 5 años este inventario nunca lo vendí, ya, o sea, porque por más que sea que lo pongas en distintas áreas donde te pudiese servir, ya la gente no lo va a comprar. Déjame hablarte de Algorithmic. Es una academia de programación para niños y adolescentes desde los 6 hasta los 18 años. A través de actividades lúdicas van a poder aprender sobre programación, así como de habilidades blandas. Abren sus puertas en Puerto Ordaz, en Altavista. Contáctalos para más información. Claro, entonces cobra una mayor urgencia, así como cobra urgencia los productos en el sector alimentos que son perecederos. O sea, ya ahí tienes una urgencia que es un reloj que está en tu contra, que es cuando caduca el producto, una medicina, etc. O sea, ya son cosas en las que tú no puedes agarrar y decir, sentarte y olvidarte o no tener los controles suficientes a nivel de inventario, de auditoría, decir, mira, yo necesito tener esta visibilidad de este inventario, de esta capa, cuándo se compró, cuándo se vence, y porque si no puedes tener allí ya una pérdida cantada. Aquí ni siquiera es como en el área tecnológica, tú puedes tener los iPhone 1 ahí arrimados, pero ya en alimentos ya no puedes hacerlo, en alimentos tienes que destruirlos, porque ya es un tema de salubridad, ya es un tema ya de distinto. No, o a lo mejor también en repuestos, si hablamos de repuestos y partes quizás de vehículos,
por supuesto tú puedes durar años Claro. con inventario que nos rota. Claro. Pero en algún punto, es verdad, en algún punto vas a lograr venderlo. Claro. Pero como tú dices, si lo comparamos con el área tecnológica y con el área de alimentos, por supuesto, es algo que no puedes Claro, hacer claro. esa misma maniobra. Claro, y también eso, el espacio físico también es finito. A veces la gente dice, no, bueno, pero pues es que yo tengo un galpón, ajá, pero ¿cuánto está ocupando de tu galpón físicamente ese inventario también de baja rotación o de que ya quedó estancado? O sea, tienes un espacio físico que pudiese incluso utilizarlo para otras actividades o para otros productos o para almacenar otras cosas. Y lo tienes allí incluso, el espacio físico es finito. El espacio no es infinito, no es que tú, no importa, tengo kilómetros y kilómetros de galpones, no es mentira, tú tienes un espacio físico que tú tienes que tratar de optimizarlo por centímetro, por metro, para ser eficiente. Entonces, es un tema que tiene toda una serie de retos. Eso le sumamos, Jessica, el tema de la perspectiva fiscal, que aquí en Venezuela los valores de los inventarios son a valores históricos. ¿Sí? Tú compras un inventario que lo tienes hoy, lo compras a un valor, bolívares, eso entra dentro de tu inventario, se valoriza de acuerdo al método que sea, el PEPS, el promedio, etcétera. Y si es un inventario de lenta rotación, en el momento que tú lo vendas, probablemente lo vas a vender a valores de mercado y te va a generar una distorsión significativa en tus indicadores financieros, porque te va a mostrar como que si tuvieses un margen muy alto por la venta de ese producto que compraste hace 1 o 2 años, lo tienes allí estancado, no rotó, y vienes y tienes la fortuna de venderlo hoy. Bueno, lo vendiste hoy, pero eso fiscalmente te va a generar prácticamente un 34% sobre el precio de venta, cuando si hubiese sido un inventario con una rotación más ágil, hubieses tenido un ingreso y un costo asociado a valores históricos más razonable y te hubiese generado un indicador más razonable. Aquí te generaría algo así como que te ganaste el 100% de algo, que es mentira. Y que probablemente en un punto pudiésemos decir, debemos vender más de este producto porque hemos ganado demasiado dinero. Y lo dirías hasta con orgullo. O sea, dirías, no, esto, mira, esto lo vendimos y casi que el costo del acero cuando lo llevamos a la contabilidad. No, pero cuando tú lo compraste, su valor equivalente en dólares, que no es el efecto fiscal es bolívares históricos a la fecha de la adquisición. Aquí contablemente cuando lo ves, a lo mejor hasta lo ves en el estado financiero y lo ves bien, no sé, o sea, cuando lo reexprese y todo el asunto, pero en el histórico, cuando tú hagas la declaración de rentas aquí en Venezuela, la distorsión es puede ser gigantesca. Entonces fíjate que tiene hasta una connotación. A lo mejor puede ser un producto hasta que te generó una pérdida en el momento que lo vendiste. Si comparas quizás cuántos dólares te había costado en el momento que lo habías comprado al momento en que lo estás vendiendo. O sea, a nivel histórico, como tú dices, a nivel histórico de bolívares me da una ganancia estratosférica, y si yo lo comparo en una manera, en este caso, fuerte, que no tiene inflación, y veo, me puede generar hasta una pérdida. Claro. O sea, ¿sabes? Entonces al final el análisis debería venir de los dos lados. Claro. Porque, ok, yo tengo que cumplir con la parte fiscal, efectivamente, pero también tengo que ver cómo está mi compañía en la realidad. Hay un componente financiero, claro, efectivamente. Tú pudiste haber comprado esto en $10. Eso es $10 a un tipo de cambio X, tantos bolívares. Lo vendiste a $9, el equivalente, que son unos bolívares tanto, bueno, una ganancia fiscal gigantesca, pero tuviste una pérdida financiera de $1 en ese activo, y tú contablemente vas a ver una realidad totalmente distinta. En el valor histórico tú vas a ver como que esto fue el mejor negocio que he hecho, pero realmente desde el punto de vista financiero fue el peor negocio que has hecho, sin contar todos los costos y gastos que incurriste en mantener ese inventario físicamente en un espacio. Entonces, aquí el tema creo que se redondea oye, entender que el asunto de los inventarios pues es un asunto serio. Quiero hablarte por un momento de CHG Construcciones. Si te encuentras en Puerto Ordaz o en San Félix del estado Bolívar, en CHG Construcciones pueden ayudarte con cualquier tipo de remodelación, tanto en oficinas, apartamentos, casas y galpones. Incluso
están ofreciendo el servicio de remodelación de inmuebles que estén disponibles para ser colocados en plataformas como Airbnb o cualquier otro tipo de app relacionada con el sector inmobiliario. Contáctalos y seguramente ellos podrán ayudarte a monetizar tus activos. Jessica, ya para redondear, ¿verdad? Luego de este viaje que hicimos tratando de diseccionar solamente algunos de los elementos, los principales elementos que hemos visto en los últimos meses, años con los clientes que manejan inventarios. Que bueno, los problemas son, o sea, logísticamente en el día a día son muchos. No profundizamos el tema de valorización, de esa parte contable, de cómo nos ayudan los sistemas. Hay muchas cosas que están aquí, pero bueno, en estos puntos que en estos minutos abarcamos, ¿cuáles serían los consejos que le podrías dar a un cliente, a una empresa, a un amigo que maneje inventarios? ¿Qué cosas les pudieses sugerir? Ok, ¿qué es? Primero, súper importante, el tema de la evaluación del inventario como tal. Es decir, al menos yo mensual, yo debería revisar cómo es la rotación de mi inventario, que me permita a mí conocer, mira, si mi inventario rota cada 15 días, cada 20 días, cada 30 días, ir haciendo esa evaluación para que en un punto, o sea, que ya conozcamos cómo se maneja la compañía, si en un punto me aumenta la rotación de inventario o me disminuye esa rotación de inventario, evaluar el por qué, para que nos permita a nosotros seguir teniendo ese manejo óptimo del inventario como tal. Otra recomendación que te podría dar, por supuesto, es todo el resguardo del inventario. Es decir, ver el espacio físico donde tenemos destinado el inventario que cumpla con las condiciones óptimas para que el inventario esté resguardado. Si estamos hablando de alimentos, que probablemente las cavas estén en óptimas condiciones, que los espacios donde estén destinados los productos no perecederos esté en un ambiente adecuado, probablemente para que no entre todo el tema de animales en el inventario como tal. Evaluar todo lo que es la parte logística, en el sentido de que, oye, tengo que tener todo esto de manera óptima para yo poder transportar el inventario que yo estoy vendiendo. Evaluar qué me saldría mejor, si el transporte del inventario bajo cuenta propia o quizás contratando un tercero probablemente, y verificar todo lo que es el deterioro del inventario. Al menos nosotros deberíamos hacer conteos físicos de inventario, observación física del inventario, que nos permita a nosotros también ver no nada más a nivel numérico, sino a nivel físico, si efectivamente el inventario está cumpliendo o no con las condiciones que nosotros requerimos para ese inventario. O sea, por lo menos, como te comento, si nos vamos al área de alimentos, que el alimento no esté vencido, que el alimento a nivel de empaques esté totalmente correcto, o si nos vamos a la parte de productos, que el producto no esté dañado, no esté golpeado, quizás al espacio de luz, hay momentos en que la luz solar puede dañar equipos, entonces por eso el espacio donde estamos teniendo el inventario es súper importante que cumpla con las condiciones adecuadas, y que evaluemos todo lo que también es el tema de reposición del inventario como tal. Claro, sí, son temas, complejos. Yo creo que este tema de inventarios, me gustaría en el futuro como que enfocarnos en puntos más, porque la verdad es que es complejo, o sea, y termina siendo, cuando tú ves los estados financieros de una compañía que maneja inventarios, indudablemente la partida de inventarios, la cuenta de inventarios, es el corazón del negocio. Cuando tú ves a nivel de indicadores cuáles son los activos más representativos, cuáles son los costos más representativos, cuál es la cantidad de personal destinado a esto. O sea, cuando tú te pones a ver, todo gira en torno a los inventarios. Una compañía que se dedica a esto, todo gira en torno a los inventarios. Entonces, es un tema que es muy denso. Bueno, Jessica, muchas gracias por acompañarme entonces en esta conversación sobre los inventarios, y bueno, esperemos que en próximos meses volvamos a retomarlo ya en algunos detalles. Sí. Gracias, Jessica. Gracias.